Soy Mari Mora y mi sección de todos los martes se llama El Diván Imaginario. Es una sección que trata sobre temas psicológicos que aborda la realidad de hoy. Quédate en sintonía con el Matutino Alternativo. La palabra querulante viene del latín y se refiere de manera genérica a aquella persona que se queja. En un sentido descriptivo y no patológico, una gente que se queja constantemente, que sospecha de todo el mundo y que crea revanchas, trifulcas, conflictos, puede atribuírsele coloquialmente el adjetivo de querulante. Pero aquí nos vamos a referir sobre todo a cuando se alcanza lo patológico, cuando hay un comportamiento compulsivo de la persona que provoca litigios que acaban en la justicia y que son litigios que atascan unos procesos que de por sí tienen sus retrancas y sus atrasos, ¿no? Es toda una mina. Yo pensé, cuando estaba preparando el diván, en un sistema que quizás, y para eso hemos traído un experto, no tiene los mecanismos necesarios para garantizar un ejercicio ético y a veces quizás a la misma formación de abogados, hace falta mucha psicología en el ejercicio para ser juez, para ser fiscal y para ser abogado también. Hay unas características bien claras en este comportamiento de este tipo de personas que pueden encajar en dos cosas. Cuando es generalizado el comportamiento, estamos hablando entonces de una personalidad paranoide, así lo clasifica el CIE-10, que es, digamos, el librito de la OMS sobre trastornos mentales que rige en Europa, y el DSM, que es el que rige en la Sociedad Americana de Psicólogos, ¿no? Estamos hablando de una persistente actitud de sospecha, de recelo, de desconfianza que siente una persona, que se siente víctima de conspiraciones constantemente, de engaños, se siente perseguido, espiado o espiada, y que alguien le está tronchando el camino para llevar una vida tranquila o conseguir metas. Son personas que son muy irritables, Carmen, y que tienen una cara de estar contrariados siempre, con expresiones de ira, se muestran agresivos y hostiles y viven al final apelando al sistema judicial, buscando que se termine o una venganza contra quienes está captando que están intentando perjudicarlos. Se siente esa persona calumniada, perjudicada en múltiples situaciones, incluso cuando no hay indicios reales lo suficientemente consistentes, que ahí está el caso, porque evidentemente en países en donde el sistema judicial tiene sus falencias claras, pues puede haber de todo también, y puede ser, Carmen, que sea cierto en algunos casos de personas que pueden estar perjudicadas. Por ejemplo, en los condominios vemos situaciones verdaderamente de locos, donde hay vecinos que sí tienen una intención de atropellar, pero ahí hay pruebas, testigos. No es algo que está pasando solamente en la mente de esa persona. Son personas excesivamente sensibles a la frustración, que no perdonan un pequeño agravio, que no toleran el más mínimo roce, que le dan una dimensión muy grande a cualquier inconveniente, de los muchos inconvenientes que uno tiene en la convivencia. Es un comportamiento oposicionista, desafiante, un gallito que está en contra, a veces con discursos muy bien armados, que reclaman ser resarcidos de ese daño. Tienen a veces esa sensación que le pasa al paranoico de ser el centro del mundo, porque a veces cuando uno trabaja estos temas, que pocas veces, Carmen, llegan a consulta. Uno oye más anécdotas y situaciones externas de gente que sufre quizás a la persona querulante, pero la persona querulante, como está convencida de que tiene razón, no tiene por qué ir, y sobre todo, Carmen, si sospecha de todo, va a sospechar del psicólogo, que forma parte también de la misma conspiración, y se creen en posesión absoluta de la razón, no replantean, no dudan por un momento, y todo lo que la vida les va entregando es una prueba más de un argumento que consideran infalible, y que lo grande es que terminan un pleito
bien o mal, y nuevamente aparece otra situación en la que vuelve a ser el centro de agravios permanentemente. Uno siempre tiene que sospechar, Carmen, que cuando la respuesta siempre es la misma en una persona, o lo que llaman en psicología el mecanismo para defenderse es exactamente lo mismo, el cuento es parecido, aunque hay algunos detalles que cambian, uno tiene que sospechar que ahí está pasando algo. Se me ocurrió entonces pedirle, como dije, a Luis Miguel Pereira, que con su vasta experiencia, ya sea que le pasara a él o en su conocimiento, ¿no?, de estos temas, que me contara, que me respondiera esa pregunta. ¿Es frecuente ver este perfil querulante que de manera más frecuente se llama litigante temerario, que es uno de los subtipos de litigante temerario? No sé si ya nuestro querido José tiene preparado ese audio, que fue para mí un banquete de erudición, porque claro, yo no me puedo meter en esos berenjenales y por eso apelé a su expertise. Bueno, José, a compartir a don Luis Miguel Pereira. Adelante. Muy buenos días, Mari. Estoy muy complacido de participar en tu entrega del día de hoy, martes, aquí en el Matutino, con un tema que me parece interesante, no solamente desde el punto de vista psicológico, que es el que sé que tú vas a abordar, sino además desde el punto de vista jurídico y que tiene que ver con el litigante temerario. El litigante temerario jurídicamente tiene dos componentes. En primer lugar, es la persona que inicia litis, apodera tribunales, inicia conflictos jurídicos ante tribunales, sean arbitrales, sean del orden judicial, de una manera frívola, es decir, sin fundamento legal. Unas veces lo hace como parte de una estrategia en que persigue dilatar, persigue entorpecer otros litigios en cursos, y en otras ocasiones lo hace sencillamente como una forma de crear presión y desgastar al contrario dentro de lo que puede ser una estrategia más general frente a un litigio grueso en el que él se encuentre envuelto. Eso ocurre normalmente dentro de los que son los intereses individuales que ellos persiguen. Sin embargo, creo que hay dos tipos de litigantes temerarios. El litigante temerario, que lo es con ocasión de su propia litis, en el sentido de que realmente se encuentra envuelto en un conflicto y trata de derivar ventajas. Pero hay un segundo tipo, que es quizás el tipo que a ti te interesaría más desde el ángulo psicológico, que es el litigante que realmente siente pasión por el litigio. Tienen un comportamiento patológico, disfrutan el conflicto. Cada litigio que inician ante un tribunal, para ello es un motivo, es un acicate de la existencia, le provee felicidad. Pueden hablar horas y horas, pueden consultar múltiples abogados, llegan a dominar el lenguaje jurídico, incluso se hacen estudiosos de algunos temas y te indican, suelen proclamar que querían ser abogados o que se van a dedicar a la profesión. Rara vez lo hacen, pero definitivamente que gozan con lo que hacen, creando litigios, y se convierten también en asesores de otros que se ven envueltos en litigios, posiblemente por situaciones naturales que le han surgido, sean a ellos personales o familiares. Y esa es la tipología quizás más interesante. El litigante temerario en República Dominicana se le reguló por primera vez en el 1919, cuando la ocupación norteamericana, con una orden ejecutiva que establecía unas sanciones que ahora se ven indudablemente ridículas, pero que en aquella época podían ser interesantes, porque se le castigaba con sanciones que iban de 100 a 1,000 pesos. En aquella época, 1919, obviamente eso era mucho dinero. Hoy eso es sencillamente ridículo. En el devenir jurisprudencial dominicano, la Suprema Corte de Justicia, en múltiples decisiones, llegó a considerar que también procedía el abono de daños y perjuicios bajo la denominada responsabilidad extracontractual de aquellos litigantes temerarios
que han estado llevando litis de manera frívola y que obviamente causan daños a los que resultan ser la contraparte en esas litis. Actualmente, la recién aprobada Ley de Procedimiento de Casación, la nueva ley, en su artículo 56, establece una sanción tanto para los abogados como para los que interpongan recursos de casación de manera frívola, y consiste en una multa que no puede exceder 10 salarios mínimos del más alto que se establezca en el sector privado. En el ámbito del Código Procesal Penal, el artículo 134 fue modificado por la Ley 1015 y ahí se establecen sanciones tanto para los abogados que litiguen de manera temeraria como para los defensores públicos, y eso normalmente no puede exceder con multa de hasta 15 días de salario base de lo que es el salario de un juez de primera instancia. De manera que hay sanciones, pero son sanciones pírricas que realmente no detienen de ninguna manera ni disuaden a que haya abogados que se dediquen a la tarea de promover esas acciones frívolas en beneficio de clientes que unas veces persiguen ventajas muy particulares u otras veces sencillamente responden a una patología muy particular donde ellos se sienten excitados, justificados y sumamente entretenidos con abrir litis de todo tipo, civiles, penales, administrativas, en fin, de cualquier naturaleza, porque encuentran realmente su encanto y su leitmotiv en embarcarse en ese tipo de actividades. De todos modos, pienso que el principal disuasivo consiste en ripostar contra el cliente que es representado por ese tipo de abogados, para que sea el cliente el que termine pagando las compensaciones civiles que ese tipo de actividades debe generar. El Colegio de Abogados, en su Código de Ética, establece también la posibilidad de que el colegio pueda amonestar o suspender hasta por 2 meses del ejercicio profesional a un abogado que se dedique a promover litis frívolas. El gran problema desde el punto de vista jurídico es que es difícil muchas veces dentro del ámbito de un campo de batalla en que se desarrollan múltiples litis poder determinar cuándo es frívola y cuándo no es frívola. Hay casos dantescos, grotescos, que es muy fácil. Hay otros casos donde el hilo divisorio es sumamente fino. De todos modos, y para concluir, en el país hemos tenido abogados que su especialidad ha sido litigar, incidentar, sin importar lo frívolo, descabellado que pueda resultar la acción, siempre y cuando derive beneficios para su cliente. Tuvimos uno famoso, se llamaba Duarte Pepín, que era un incidentalista, un procesolista maravilloso. Hemos tenido otros y también hemos tenido personas muy conocidas socialmente, algunos incluso de gran connotación, que han sido litigantes temerarios, enfermizos, sin tratamiento por parte de sus familias, y han vivido la vida así y han muerto así. Ese fue en parte el caso de un ciudadano que se hizo aquí muy popular porque se tragó un pagaré en una litis, y como esa era la única prueba que existía, y en materia económica las obligaciones por más de 30 pesos, en principio se necesita un documento por escrito, él entendió que desapareciendo el pagaré se desaparecía la evidencia fundamental y lo hizo. De manera que eso, desde el punto de vista jurídico, es más o menos el esquema jurídico que hemos tenido los dominicanos desde el año 1919 hasta la fecha. Gracias por acompañarnos en el Diván de Mari Mora. Síguenos en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube.